comprometerme a molestarte para una segunda entrevista donde pues podamos hablar con más amplitud de este tema que queda pendiente. Pero de todas maneras, danos unas pautas generales sobre lo que tú consideras que significa el Boletín Titicaca en la historia de la literatura peruana. El boletín Titicaca es algo realmente sorprendente en la tradición literaria latinoamericana. Yo creo que en gran parte también peruana y latinoamericana, ¿no? Siempre tendemos nosotros a fijarnos de que son los centros los que producen las grandes obras, las grandes manifestaciones, los grandes movimientos. El boletín Titicaca no fue así, ¿no? El boletín Titicaca se publica en Puno y desde Puno empieza a crear todas unas redes que alcanzan a Europa, que alcanzan países latinoamericanos, ¿no? Y la cantidad de países y autores con los cuales se comunica, ¿no? Está Mario de Andrade, está Jorge Luis Borges, está Vicente Alessandreve, miren, tantos, Javier Murriarrutia, ¿no? Hay mexicanos, hay pintores mexicanos, hay críticos de distintas partes, distintos países, de México, de Bolivia, de Ecuador. Entonces es una revista realmente, es un boletín realmente extraordinario. En 4 páginas, en 2 hojas, mostraba toda una riqueza y un compromiso político, no solamente hacia el exterior, sino también hacia el interior, porque se comunicaba con las provincias, recibía colaboraciones de Arequipa, de Puno, y así de distintos países. Entonces eso nos permitía al Boletín Titicaca mantener este diálogo. Entonces mire qué valioso fue este impulso. Una figura capital, una figura grande, un impulsor de este movimiento fue precisamente Gamaliel Churata, ¿no? Gamaliel Churata, secundado por sus 2 hermanos, por Alejandro Peralta, el autor de Ande, y por Diego Cunurana. Diego Cunurana es el que hacía las filografías, el que actuaba de secretario del grupo Orjopata. Entonces, el grupo Orjopata obviamente que tiene mucho más integrantes, muchos otros integrantes, y que editaba precisamente este boletín. Entonces, miren que es bastante, tendríamos que ir trazando, por ejemplo, las líneas ideológicas, las líneas políticas, las líneas estéticas. Había reflexión de la lengua, cómo asimilar el quechua y el aymara, asociarlo al español, quienes hablaban y quienes tenían nuestros proyectos, el indio o el mestizo, se discutían en las páginas del Boletín Titicaca. Después teníamos también las estéticas, qué tipo de estética desarrollar, ahí está también, y qué tipo de vanguardismo desarrollar. Ahí está el debate que se da en estas páginas del Boletín Titicaca entre César Vallejo y precisamente Gamaliel Churata, donde uno reclama que todo es una copia, mientras que Churata dice que no, acá al contrario no hay ninguna copia, más bien hay una emergencia, una búsqueda de un vanguardismo, una expresión poética, genuina, auténtica, que también está atenta a los desarrollos de otros países. Entonces hay todo un bagaje amplísimo que se da en este universo del Boletín Titicaca, ¿no? Qué bien, Mauro. Figúrate, nos quedamos con ese ánimo de seguir conversando indudablemente de este tema y nos obligamos, y de hecho te hacemos el pedido de que en una próxima entrevista, pues podamos hablar con amplitud. Tú sabes lo tirano que es la radio en su tiempo. Así que quisiera de verdad despedirme con mucho pesar, pero sobre todo con el gusto de haber tenido a un intelectual de tu calibre, digamos, dándonos ideas y luces sobre cosas que siempre necesitamos que mentes inteligentes nos las hagan recordar. Yo quiero más bien agradecerte por esta invitación y estaré atento a la otra entrevista y con el mayor gusto. Ok, Mauro, un abrazo de verdad y muchísimas gracias por darnos esta ocasión de conversar contigo. Hasta la próxima
Un abrazo. Hasta la próxima. Gracias. Estamos juntos. Un abrazo fuerte. Gracias.